amigos del canal 2 de Global TV, nuevamente con ustedes en este espacio, trayendo un tema de vital importancia al momento de usted hacer valer sus derechos. Les recordamos que este programa es retransmitido durante toda la semana, generalmente de martes a viernes en horas de la mañana y el domingo a las 10 de la noche. Queremos hoy volver a pasar la fotografía de don Gustavo Patiño Vázquez, nuestro amigo, quien desapareció desde el 21 de marzo de la presente anualidad. Pues es como una parte de nuestra labor social y moral, y hasta tanto no tengamos noticias de su paradero, pues seguiremos pasándolo permanentemente a través de este espacio. Si usted, señor televidente, sabe del paradero de don Gustavo Patiño Vázquez, o lo ha visto, o alguien le ha comentado que lo ha visto en un sitio determinado, por favor, contacte al señor Carlos Gustavo Patiño a través de los números celulares 314-654-7696 o al 317-731-0923. Oramos a Dios para que estas personas, al igual que su familia, que están padeciendo esta separación, pues tengan la fortaleza suficiente para afrontar pues una situación tan complicada, porque no saben qué está pasando con este ser querido, si ha fallecido, si lo tienen retenido, si está retenido bajo qué condiciones. También don Gustavo Patiño Vázquez padece de una enfermedad de la tiroides y él tiene que consumir permanentemente un medicamento. Entonces rogamos pues que si tienen noticias las den a conocer, o con su oración también, pues les agradecemos y damos la bienvenida. Soy un poco disfónica, así que les pido disculpas si mi voz se nota un poco baja. Eso ya con los días se irá recuperando con la ayuda de Dios. Doctor Mauricio, le doy la bienvenida y pues vamos a abordar hoy, a continuar con los temas de la relación laboral. Lo dejo a usted para que le haga como una breve reseña a nuestros amigos televidentes de lo que hemos ido tratando a través de los pasados programas. Bienvenido, buena tarde. Gracias, doctora Aidaluz, a usted y a los televidentes que ven esta señal en vivo y en directo a través del operador de cable Global TV Comunicaciones, y esperando que se restablezca totalmente su voz, aunque es muy importante su presencia en este programa. Muchas gracias. Hemos hecho nosotros una serie de comentarios respecto al contrato laboral y a esa relación laboral que surge entre empleado y trabajador. En nuestro anterior conversatorio nosotros precisamos que hay unos elementos esenciales dentro de ese contrato de trabajo, y entre esos hicimos mención a la jornada laboral, a las obligaciones que le asisten tanto al empleador como al trabajador, que son recíprocas y están señaladas en nuestro código, algunas excepciones en cuanto a que el empleador debe de guardar cierto respeto y ciertas conductas respecto al trabajador, e igualmente el trabajador debe obligarse de manera recíproca con esas obligaciones que trae contenida el Código Sustantivo del Trabajo. Hicimos mención de la obligación de el calzado, a que tiene obligación el trabajador, en qué periodo, la dotación que se debe entregar dentro de 13 meses, cada 4 meses, 3 veces al año. 3 veces al año al trabajador. Asimismo hicimos mención respecto al trabajo suplementario, sí, y establecimos, antes de hacer precisión de ese trabajo suplementario, pues que la jornada máxima laboral que tenía un trabajador eran de 48 horas semanales, y que obviamente si laboraba ocasionalmente o no los domingos, pues tenía derecho a que se le pagaran y se le compensaran
a la semana siguiente de haber laborado o no, de haber laborado ese dominical o un festivo en particular. También Nosotros se habló de las vacaciones, ¿no? También hicimos mención al periodo como de pago vacaciones de las prestaciones. y el pago, pues obviamente el código denomina generalmente las prestaciones comunes y entre ellos se incluyen las vacaciones, y se habló de las excepciones que hay respecto a las vacaciones, de que no se pueden acumular acumulando las vacaciones en su totalidad. Porque y parcial sí. Hay unas excepciones que establecen que se pueden acumular parcialmente, pero previa autorización, y se deben de inmediatamente disfrutar antes de que se genere el nuevo periodo laboral que tenga el trabajador. Hoy haremos mención de un elemento de esas prestaciones comunes y que puede ser un mito para la comunidad en general, es el auxilio de las cesantías. El auxilio de las cesantías, pues, como bien se ha denominado, es un auxilio que recibe el trabajador por las utilidades que tiene el empleador en ese periodo, y se ha señalado como por tal cada año. Por cada año que se deba pagar un mes de salario en reconocimiento a esa productividad que ha tenido el trabajador durante ese año. Y hay que tener en cuenta que conforme al tipo de el tipo de contrato que tenga el trabajador, pues obviamente él al momento de vincularse debe indicar a qué fondo de cesantías va a escoger para que sean depositadas por el empleador máximo hasta el 14 de febrero del año siguiente al haberse generado, digámosle, ese auxilio. Pero vamos a entrar más en un terreno particular respecto a esas cesantías, doctora Aidaluz, y es... Sí. Hay una proporción que se debe pagar si el trabajador no cumple el ciclo completo de su contrato de trabajo, es decir, ¿qué ocurre? Que se puede dar por fracción. Exactamente. O sea, no significa que yo deba tener un año de contrato pues para hacerme acreedor a ella, porque si a mí, por ejemplo, me termina el contrato y yo llevo menos de un año, o el contrato es de hoja de término fijo, inferior a un año, pues me tendrán que pagar proporcional las cesantías. Normalmente, por fracción, pues. Los empleadores consideran que si la relación laboral es de 3, 4, 5 meses, no hay obligación de pagar cesantías. Sí, claro. Hay obligación de pagar cesantías. Claro que sí. Esto es fraccionadas. Se proporcionales al periodo que haya laborado el trabajador. Ya no será 360 días, sino que si estamos hablando de 5 meses, 5 por 3, 15 será una proporción de los 150 días laborados sobre el año, ¿no? Sobre fracción de año. Se ha dividido 360 días del año. Se utiliza una fórmula aritmética para el cálculo de ese auxilio de cesantías. Adicionalmente, hay una particularidad respecto al manejo de las cesantías. ¿Qué ocurre en el evento en que sea un contrato inferior a un año o a un año y en el evento se dé la terminación unilateral? ¿El empleador qué debe hacer con las cesantías? ¿Depositarlas al fondo? No, en ese caso no. En ese caso, como el contrato se termina, se entiende que al fondo se van, pero las que se causaron hasta el 31 de diciembre. Quiere decir que esas que él alcanzó a laborar, por decir algo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 8 meses, se las liquidará de inmediato. O sea, ya no se las consigna al fondo, sino que las va a entregar directamente al trabajador. Ese sería es el razón para entregárselas directamente al trabajador. Claro, porque por mera liberalidad, si ese contrato determinó o ese contrato ya pasó un año, por mera liberalidad el empleador no puede decir, ay no, yo no se las voy a consignar al fondo, sino que las voy a entregar en un cheque personalmente al trabajador. Solamente en los casos de fracción, o sea, es decir, porque haya una justa para terminar el contrato, o porque hay justa causa, o porque no hay justa causa y lo va a indemnizar. Correcto. Entonces le va a entregar proporcional. Es decir, habrían 3 eventos en particulares para entregar: porque se termine la labor contratada, porque el contrato expire, o porque hubo una decisión del empleador de darlo por terminado, indemnice y pague las cesantías. En ese caso se entregan directamente al trabajador. En los casos en que se continúe la relación laboral entre empleado y empleador,
Él tiene un plazo hasta el 14 de febrero. Hasta el 15 de febrero. De hacer el depósito. De hacer el depósito al fondo de cesantía. Es impositivo que al momento de trabajar se le obligue al trabajador a un fondo en particular, porque muchas veces el empleador puede tener casi que la mayoría o la totalidad y le diga, no, es que tiene que ser en ese fondo. No, porque se puede dar el caso que el trabajador venía con otra compañía y es de esos trabajadores que son ahorrativos y ya trae sus cesantías y no las quiere retirar. Entonces lo que hace es que sigue aumentando el capital en ese fondo. Entonces sencillamente le dice al empleador, yo quiero que las cesantías me las consignen en este fondo X, porque allí yo las tengo acumuladas hace tantos años. Hay otro mito que surge en la comunidad en general y esto sería importante que lo escucharan. Hay personas que dicen, es que a mí me hacen anticipo el empleador de cesantías. Sí. Bueno, hay anticipos que son legales, hay otros que no. Eso lo vamos a tocar ahora para que no se me adelante mucho. Porque no son legales, ¿qué sucede? El empleador pierde lo pagado, o sea, ya no puede repetir. ¿Sí me hago entender? Si un empleador, sin constatar que ese anticipo va a ser para unos fines que expresamente la ley autoriza, le hace el préstamo o el anticipo al trabajador directamente y no hace la solicitud previa al ministerio, el permiso, no lo pide, ¿qué sucede? Se entiende como que no hubo pago, ¿ya? Y él pierde lo pagado. Por eso lo miramos ahora más en detalle. Bueno, entonces retomemos un poco el tema del auxilio de las cesantías. El auxilio de las cesantías, me corregirá o no, doctora, ¿tiene una vigencia antes del 90 y después del 90? Sí, antes de entrar la ley 50, que es la que nos rige actualmente, nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Que le hizo unas reformas. Reformas. Expresamente a las cesantías. Claro, porque anteriormente eran las empresas, pero de quebraba la empresa, por decir algo. Entonces ese ahorro del trabajador, ¿a dónde iba a parar? Se perdía, porque se perdía. Fracasaba la empresa. Era el régimen, pero y los servidores públicos, ese régimen de cesantías congeladas, es decir, los intereses eran superiores o no al capital que se devengaba, es decir, todavía existen unos regímenes especiales respecto al modelo de cesantías que hay, porque por convención colectiva o algunas empresas en particular tienen un régimen especial respecto al manejo de esas cesantías. Pero ya se regirán pues por esa disposición. Por esa disposición que está contenida. Que ya no sería la ley 50. La ley 50, pero para los trabajadores, digámosle, ordinarios, es decir, la actividad que se desarrolla normalmente y habitualmente en nuestro país y que no goza de ningún privilegio en particular, se rige por lo establecido en la ley 50 del 90. Sí. Y establece unas consecuencias el no pago. Sí, claro, hay sanciones pecuniarias, hay una multa para ese empleador que pasado el 15 de febrero del año posterior o siguiente no consignó lo correspondiente al año inmediatamente anterior, o sea, de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, usted toma manera de ejemplo, doctora, desde enero a diciembre, pero si una persona se vincula en marzo o en junio, tendrá siempre el corte al 31 de diciembre. Claro, eso es como para significar que el corte es al 31 de diciembre, independiente del mes en que empezó a laborar. Pero es sobre ese año en que haya empezado a laborar el trabajador como tal. Pero también ese auxilio que corresponde a un mes de salario, también hay unas excepciones para entregarlo, es decir, la ley exonera a los empleadores a pagar este auxilio de cesantía cuando el trabajador ha cometido, digamos, actos ilícitos, actos graves contra el empleador, contra los parientes del empleador, hasta un segundo grado de consanguinidad, hasta un primer grado de afinidad, o cuando ha causado daño grave, pero causado pues con ese dolo, con esa intencionalidad de hacer daño a la maquinaria, a la materia prima, a las instalaciones,
digamos, como a la infraestructura de la empresa, al trabajo mismo, a los equipos. Cuando ese trabajador ha cometido todas esas causales o esos, digamos, daños intencionales que son graves, que pueden perturbar el normal desempeño de la empresa o que revela, digamos, secretos profesionales o fórmulas o digamos, o sí, como esas cosas que le están vetadas decirlas porque hacen parte de la reserva de la empresa, que si él las revela pueden ocasionar serios perjuicios, pues este empleador queda exento de liquidarle estas cesantías hasta que ya la justicia decida qué hacer. Usted sabe, doctor, que ya se podría iniciar pues un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral cuando hay pruebas, o sea que sumariamente está probado que este empleado ha quedado en curso en alguna causal de esas que mencionamos, cometido un grave daño, un perjuicio, sea material, sea moral, delictivo, contra el empleador o sus parientes o los directivos de la empresa. Entonces ya hasta que un juez de la República decida si es meritorio suspenderle ese auxilio o no, entonces no se le causará. Sí, pero el empleador se podrá abstener de hacer el depósito, sí, claro, hasta tanto no se la justicia decida, la justicia o decida, se compruebe lo contrario, o el trabajador tenga pruebas que demuestren que él no obró con dolo, que su intención no era causar. Hubo una novedad en la ley 50 del 90 y es la sanción moratoria, que sí, normalmente los abogados litigantes reclamamos cuando hay incumplimiento en el pago de las prestaciones. Es por cada día de retardo en el pago de la prestación. Es decir, el trabajador al momento en que se ha terminado su contrato, o si no lo liquidan, o despedido, y más pues siendo despedido, pues tendrá dos razones para demandar si considera que su despido ha sido sin justa causa. Exacto. Entonces tendrá derecho a exigir el pago de sus auxilios de cesantías más y la indemnización moratoria que trajo la ley 50. Que es una sanción que establece el artículo 65 de la ley 50. Que estableció exactamente un día de retardo, un día de salario por cada día de retardo. Amables televidentes, en este momento abrimos nuestro espacio para la llamada al aire a través de la línea 558-5312. Si usted estima conveniente participar de este espacio con una llamada, alguna pregunta que tenga que se relacione con este tema, con mucho gusto le atenderemos. Si aquí nos informan que no hay llamada al aire, pues le daremos continuidad al programa o al tema. Doctor Mauricio, cuando nosotros hablamos de esa liquidación de cesantías, que estamos mencionando que es por el año de, pues digamos, de trabajo, o el periodo o en proporción al tiempo laborado, o proporcional al tiempo laborado, que decimos que corresponde al último salario que devenga ese trabajador, pero también es preciso decir que no todos los trabajadores devengan un salario fijo, hay salarios variables. Entonces, cuando el salario es variable, ¿cómo lo establece el empleador? Pues él mirará con base en el salario del año inmediatamente anterior, calculará y con base en ese ajuste o en ese incremento, pues depositará lo correspondiente a la cesantía de este periodo. Claro, porque puede ocurrir que el trabajador al momento de vincularse tenga un salario y a los 3-4 meses se ha ascendido y le hayan incrementado, sí, y al año siguiente le tengan que hacer la liquidación de su auxilio de cesantía, entonces tendrá que tenerse en cuenta proporcionalmente ese incremento, y en algunos casos particulares donde el incremento sea por
elementos que constituyen salario, que nosotros lo hemos explicado, sí. porque también los factores salariales, porque hay que indicarle al trabajador que no todo constituye salario. Entonces, por ejemplo, en eso la tiene prima que tener, no constituye salario. Tiene que tenerse en cuenta eso al momento de observar si la liquidación de su auxilio de cesantía es acorde o no como lo establece la ley, porque no es una mera liberalidad del empleador pagar esto, sino que está contenido en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, sí. Doctor, ahí ahora en boga de que todo el mundo está detrás de un auxilio de vivienda o de poder realizar su sueño de vivienda o educación, siempre se ha especulado respecto al manejo, y por eso el gobierno ha tratado de presentar un proyecto de ley que establezca que solamente se podrá disponer del 50%. Eso es lo novedoso. Eso es lo novedoso que tiene, es decir, va a limitar el uso. Porque 50 para esos fines, y 50 o vivienda que sean, o educación. Que se tengan fijos establecidos. En una reserva. Para el momento en que el trabajador quede cesante, porque es que cesantías viene de cesante, es decir, exacto, es un auxilio para en el evento en que no tenga la posibilidad dentro de generarse ingresos del mes siguiente de haber sido despedido o se haya terminado su contrato, pues exacto, tenga con qué poder solventar sus recursos. Transportarse, comprar el formato de la hoja de vida, presentarse. Por eso está concebido ese proyecto. Esa es una parte que uno le da la razón al gobierno, forzoso, porque obviamente no faltará el trabajador que siempre busque la manera de que le sean entregadas sus auxilios de cesantías y no sean las destinadas dispone para otra cosa. Exacto. Por eso vienen las sanciones. Por eso nosotros les mencionábamos que si el empleador va disponiendo así arbitrariamente, no, yo le voy a hacer el adelanto, le voy a hacer el anticipo, pero no verifica que ese anticipo es para vivienda. ¿Y cómo lo puede verificar? Pues hombre, si a mí mi trabajador viene y me dice yo necesito un auxilio, o un anticipo, perdón, de mis cesantías para destinarlo a la mejora o a la adquisición de una vivienda, pues hombre, si es para adquisición, yo empleador le tendría que pedir la promesa de compraventa. Como mínimo, y partir de esa buena fe que el trabajador ha celebrado una porque en la promesa se detalla, hay una cláusula donde las partes convienen o acuerdan que el día tal, a la hora tal, en la notaría tal, del círculo tal, del municipio tal, se va a solemnizar ese acto, o sea que se va a elevar a escritura pública, se va a hacer la compraventa. Entonces, yo mirando esa promesa de compraventa, pues estoy constatando que los fines para los cuales el empleado me está pidiendo el anticipo, si son los que establece la ley. Son ciertos. Son ciertos, son verídicos. Entonces, amables televidentes, como este tema es bastante amplio y por hoy nuestro espacio se ha terminado, entonces los queremos invitar para que el próximo lunes, Dios mediante, pues sintonicen el programa, en el canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente, y vean en la continuación de este tema de las cesantías, de otras prestaciones de ley, como son las primas de servicios, y pues darle las gracias por estar ustedes acompañándonos permanentemente, porque pues hemos recibido a través del Twitter, a través del correo de Yahoo, susderechos@yahoo.es, hemos estado recibiendo esos mensajes tan bonitos de amigos, de colegas, de televidentes, que nos dicen que este espacio les ha podido como dar luces cuando han tenido que hacer valer un derecho o cuando han interpretado mal de pronto una norma o algo que creían que se podía hacer valer de tal o cual manera. Dale gracias a Dios también que nos tiene con vida, con salud, y que por Él podemos pues estar aquí también en este espacio. También darle gracias a los camarógrafos, al personal de producción, al Canal 2, que nos abre las puertas día a día para que nosotros podamos llegar con este programa tan bonito
que lo llevamos en el corazón, llegándole a gente, a la comunidad. Doctor Mauricio, muchas gracias por hacer parte de este espacio, de acompañarme en este set y con este programa. Y bueno, a invitarlo a que con todas las pilas puestas, hemos tratado en este conversatorio en el próximo programa. Sí. Y nuevamente reiterarle el agradecimiento a toda la comunidad que puede observar esta señal en vivo a través del operador de cable Global TV Comunicaciones. Y recordarles también que a través de Canal 2, con el número, no en letras, ¿cómo es? www.canal2.com.co. También pueden verlo en vivo y en directo los lunes a las 2 de la tarde. Hasta una próxima emisión. Muy buena tarde. Buenas tardes.